Bienvenidos quienes se siguen incorporando a esta sesión en vivo. Yo sé que, como les comenté, que para muchos va a ser un poquito complicado conectarse a la una, si es que manejamos la misma hora o que posiblemente ya sean las 12 o las 2 de la tarde. Para quienes no puedan y se estén incorporando, vamos a tener la retransmisión a las 7 de la noche, ¿sale? Así que pues bueno, vamos a iniciar para que podamos también avanzar de manera rápida una presentación y sobre todo para aclarar algunas dudas referente a preguntas que me han hecho de cómo vamos a estar trabajando el taller y también relacionado a la constancia y pues la presentación de la ponente. El taller al cual ustedes se inscribieron es peritaje psicológico forense para juicios orales. ¿Sí? Ese es el taller que vamos a estar llevando a cabo el día de hoy, el cual va a estar encargada la maestra María del Refugio Hernández. Y pues para aquellas personas que nos miran de primera vez, para quienes ya son parte de SECAP y han estado en otros talleres, pues saben bien cómo estamos trabajando en la metodología. Y para quienes son nuevos y sobre todo tienen muchas dudas referente a cómo vamos a estar trabajando dentro del taller, les comento, el taller es completamente gratuito, son 3 sesiones las cuales vamos a estarnos conectando. Recuerden que la hora se movió para la 1 de la tarde, manejamos la zona hora Ciudad de México con una retransmisión de las 7 de la noche. Para aquellas personas que se van a estar conectando en la retransmisión, la van a poder ver. En el grupo y exclusivamente en el grupo se va a llevar a cabo la información o se va a mandar la información, mejor dicho. ¿Qué información se manda? Pues como ahorita les estuvimos mandando el recordatorio para entrar a la sesión para conectarse a la sala de Zoom junto con el enlace. El enlace de Zoom va a ser el mismo, no va a cambiar, al menos que haya algún detalle, pero pues no va a cambiar. Las sesiones en retransmisión o el enlace de las sesiones en retransmisión, ese sí va a ser diferente durante las 3 clases porque es un video que se va a subir a YouTube. Ahora, para las personas que se van a estar conectando en retransmisión, traten de entrar a la hora señalada porque el video no queda de manera permanente, ¿sí? La grabación o el video que se va a estar transmitiendo a las 7 de la noche, posteriormente, una vez que finaliza la clase y no todavía tanto finalizando, queda como privado, todavía se queda un rato más la sesión, pero después ya está como privado, así que traten de entrar a la hora señalada. Y pues bueno, para aquellas personas también que han estado preguntando referente a la constancia, les comento, el taller, como les dije, es gratuito, no tiene ningún costo que ustedes estén durante estas 3 sesiones en esta capacitación, aprendiendo, actualizándose. Esto es para ustedes. Las sesiones o el taller es para ustedes. Para aquellas personas que necesiten, requieran o quieran solicitar la constancia, sí hay una constancia con valor curricular de 270 pesos mexicanos, el cual es un costo administrativo o un costo de recuperación, el cual les agradecemos muchísimo para aquellos que solicitan su constancia. Aquí hay un ejemplo de cómo les llega la constancia, porque también luego pues nos piden, ¿no? Cómo les llega. Y esta constancia cuenta con código QR y un valor curricular de 12 horas. Para las personas que vayan a adquirir su constancia, les va a estar llegando también el material del taller que incluye las grabaciones de manera permanente de las clases, que son 3 grabaciones, y una carpeta de archivos adicionales en la cual pues van a incluir material extra informativo referente a lo que es el tema del taller. Para aquellos que luego me dicen qué archivos vamos a proporcionar en la carpeta, el día jueves, el miércoles finaliza la clase, el día jueves, que es el día siguiente, se les manda la lista de todos los archivos que se van a incluir en la carpeta para aquellas personas que, pues bueno, les interese saber qué bibliografía se va a incluir ahí. La constancia ustedes la pueden solicitar finalizando el taller o hasta el día martes 28 de octubre como fecha límite, ¿sí? Para aquellas personas que vayan a adquirir su constancia. Ahorita en el grupo les vamos a hacer llegar de manera detallada las formas de pago
y los pasos que tienen que seguir para poder solicitar la constancia. Y pues bueno, vamos a iniciar ya con esta sesión. Bienvenida, maestra. A ver, primero que nada, como se dan cuenta, los micrófonos están cerrados y así van a permanecer, al menos que, pues bueno, la maestra tenga alguna dinámica o preguntas en las cuales ustedes pueden hacer uso de la voz, levantan la mano y se les activa el audio. Igual, para aquellas personas que vayan a estar haciendo preguntas, por lo regular el espacio de preguntas es al final. Traten de no saturar el chat con preguntas porque pues luego los ponentes están enfocados más en el tema del taller y no viendo las preguntas y ya cuando viene la sección de preguntas, pues sus preguntas quedaron hasta arriba. Entonces, cuando se aperture o la maestra diga si tiene alguna duda y vaya a ver el chat, ustedes ahí aprovechen para pues hacer las preguntas que tienen. La clase tiene una duración de 1 hora y media a 2 horas aproximadamente. Recuerden que nos vamos a estar conectando durante estos 3 días. Esta es la primera sesión. Para los que se están incorporando, nos vamos a estar conectando durante los 3 días a la 1 de la tarde y la retransmisión a las 7 de la noche, hora Ciudad de México. Y pues bueno, vamos a iniciar. Si queda alguna duda, recuerden que en el grupo se va a compartir la información, pero si tienen alguna duda respecto a cuestiones administrativas, ahí dentro del grupo, en la parte de descripción, van a encontrar los participantes. Ahí me encuentran a mí como Ceci León para que pueda yo, pues, resolver las dudas que ustedes tengan o que hayan surgido. Y también si desean que les comparta el enlace para ver los próximos talleres que están por iniciar. Ahí también les puedo compartir el enlace. Recuerden que en Facebook nos encuentran como SECAP. Ahí van a encontrar el calendario. Mes con mes tenemos un calendario con diferentes propuestas en temas para talleres y diplomados. Pues maestra María del Refugio Hernández Gaitán, bienvenida. Ella es psicóloga que ya tiene, perdón, más de 25 años de experiencia en el ámbito clínico, forense y académico, especialista en psicología jurídica y en la elaboración de peritajes psicológicos en el área familiar, penal y laboral, así como en la atención integral a niños, adolescentes, adultos, parejas y familia. Ya cuenta con 3 maestrías en psicología clínica de la salud, dirección y gestión educativa, criminología penitenciaria. Además, con una licenciatura en psicología por la UA de Coahuila. Ha sido catedrática y coordinadora académica en diversas universidades, impartiendo materias en psicología, criminología y victimología. También se desempeñó como jefa de enseñanza y capacitación en Cerezo de Monclova y como coordinadora de atención a víctimas en la Fiscalía General del Estado. Se distingue por su vocación docente, liderazgo, compromiso ético y capacitación de gestión, formación profesionales, con un enfoque humanista y práctico. Voy a dejar de compartir. Maestra, creo que ya le di el coanfitrión. Sí, ya lo tiene. Y ya estamos listos para esta primera clase. Maestra María del Refugio, bienvenida. Creo que ya puede activar su audio y también compartir. Muchísimas gracias. Ahí está ya está compartiendo. Ahí está, ya se ve en grande. ¿Me indican, por favor? Ahí ya se ve, maestra. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Veo que tenemos pues un grupo nutrido. Me gusta mucho. Antes de iniciar con este taller, bueno, me gustaría conocerlos un poquito más para saber de dónde vamos a partir. Coméntenme, por favor, si son todos psicólogos, si son peritos, si son abogados, trabajadores sociales, criminólogos. Me gustaría un poquito conocerlos. Igual me pueden escribir por el chat y yo por ahí ya los estoy leyendo. No sé si tengamos abiertos, si puedan abrirnos los micrófonos para que puedan hacer uso de la voz, maestra. Listo. Muy bien. Abogados tenemos, psicóloga, abogada, muy bien, qué padre, qué padre. Psicólogo, psicóloga, muy bien. Abogada, abogada, muchos abogados, qué padre.
Perito en psicología, muy bien, qué padre. Yo soy psicóloga de Yucatán, bienvenida, abogada, tenemos muchos abogados. Muy bien, psicóloga infantil, qué padre. Criminóloga, muy bien. Son ciencias hermanas, lo que es la psicología, lo que es la criminología, lo que es pues el derecho, ¿verdad? Que también nos hemos estado desempeñando por ahí ahora que entró muy fuerte lo que es la psicología jurídica, la psicología forense y nos ha aperturado mucho, la verdad, como que hemos hecho muy buena mancuerna el derecho con la psicología. ¿Alguien quisiera participar? ¿Alguien quisiera comentarnos? Yo, maestra, Me buenas gustaría. tardes. Hola, buenas tardes. No, nada más para comentar que es mi primer acercamiento con la materia y pues que empezaría de cero. Sería todo. Muy bien, qué padre, qué padre. Me gustaría saber también, bueno, ¿qué esperan de este taller? A ver, díganme, ¿cuáles son sus expectativas? Soy psicóloga y comunicóloga de Torreón, Coahuila. Muy bien, yo estoy en Monclova, bien cerquita, a 4 horas y media más o menos. Qué padre, colega. Muy bien. Bueno, pues por aquí tenemos peritos, ¿verdad? En psicología. Por ahí soy abogada recién egresada de Puebla. Qué padre, bienvenida, bienvenida. Qué bueno, me da mucho gusto. Em, sí, adelante, Rafael. Hola, buenas tardes, maestra. Un gusto saludar a usted y al grupo y a los coordinadores de ICADE. Bueno, y comentaba yo en el chat, soy psicólogo y también soy perito en detección de mentiras a través del lenguaje no verbal. Entonces, este taller me viene muy bien, excelente para seguir reforzando ambas áreas. Bueno, y otras vinculaciones que tengo de otras áreas de estudio y especializaciones. Gracias. Qué padre, muy bien, bienvenido, Rafael, bienvenido. Muy bien, bueno, pues ustedes me van diciendo si vamos avanzando. Si vamos avanzando por ahí en el índice, soy abogada, soy psicóloga del Estado de México, bienvenida, licenciado en educación, abogado y tiene maestría en gobierno y administración pública. ¡Qué padre! Bueno, pues vamos a ver, bienvenidos y vamos a estar viendo pues lo que es la introducción general, ¿verdad? De la psicología, de los peritajes, vamos a ver lo que es la introducción a la psicología forense. Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos que la diferencia entre lo que es psicología jurídica y psicología forense, la psicología jurídica es más amplia, ¿verdad? Más colectiva y la psicología forense es más individual, más dedicada, pues, a la elaboración de peritajes para víctimas, para agresores, incluso para testigos, ¿verdad? Y vamos a ir viendo los tipos de peritaje en las diversas áreas, que es lo penal, lo civil, lo familiar. Vamos a ver algunas técnicas e instrumentos de evaluación por ahí y vamos a ir viendo algunos casos, los vamos a ir trabajando. Entonces, el grupo pues está muy nutrido porque hay criminólogos, porque hay psicólogos, porque hay educadores, porque hay abogados y bueno, pues de lo que se trata también es como ir enriqueciendo, ¿verdad? Este taller. ¿Y qué es la psicología forense? La psicología forense, pues ya la mayoría de los que estamos aquí sabemos que es una rama que aplica a la psicología o que está como en apoyo para la psicología y que interactúa directamente con el sistema de justicia.
Ajá. De repente, por ahí me dicen los alumnos, bueno, es que forense tiene que ver más con muertos que con vivos. Pues no, vemos más vivos que muertos, ¿verdad? Entonces, pero somos auxiliares del sistema de justicia. Entonces, nosotros, a través de nuestras periciales, de nuestros dictámenes, pues es una prueba, ¿verdad? Y ya, pues, quien tiene que determinar si esa prueba es idónea, si esa prueba es válida, si el cargo que tiene esa prueba, pues lo va a determinar el juzgado. Entonces, nosotros vamos a ayudar o vamos a interactuar directamente con el sistema judicial. ¿A través de qué? Le vamos a ir por ahí a través del análisis, de las evaluaciones y conocimientos científicos, psicológicos que son relevantes pues para los casos o los procesos legales. Y la psicología jurídica es más amplia, como yo les comentaba, ¿verdad? Incluye desde asesoramiento legislativo, trabajo para dentro de las áreas de criminología, la psicología forense se centra en la intervención psicológica directa en los contextos judiciales. Y vamos ofreciendo informes técnicos, evaluaciones, peritajes con ese rigor científico, pues para al final de cuentas la toma de decisiones legales. Entonces aquí, pues ese análisis tendría que ser muy exhaustivo, la interpretación científica, ¿no? Y del comportamiento humano en ese contexto del proceso judicial, con el fin pues de ofrecer esa opinión técnica, ¿verdad? Al juez o al tribunal, que al final de cuentas, pues ellos van a hacer la toma de decisiones, ¿no? Y está soportada en la ley, ¿verdad? Tenemos, por un lado, pues lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos incluso la Ley General de Profesiones, ¿verdad? Que también de alguna manera, pues, son instrumentos importantes, ¿no? Y que van a avalar nuestro trabajo a través de ese soporte legal. Entonces, tenemos una breve historia por ahí, ¿verdad? A finales del siglo XX se dieron como las primeras contribuciones, ¿no? De la psicología ahorita hablaba el compañero que él es experto, que me gusta mucho en la psicología ¿será del testimonio, compañero? No sé si fue el licenciado Rafael, la psicología del testimonio, para ver la veracidad y la credibilidad. Sobre todo es a través del análisis del lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, kinestésico, los gestos, los microgestos, algunos rasgos, algunos indicadores, cejas, labios, músculos faciales, postura corporal, es básicamente eso. Sí, entonces está también bien interesante esta parte y fíjense que los primeros que estudiaron esta parte que está diciendo de el lenguaje no verbal, de las microexpresiones, pues los estudió desde el siglo XX, empezaron, ¿verdad? Binet, Monsterberg, o sea, empezaron a hablar y a investigar sobre la veracidad del testimonio, la memoria y la percepción en los testigos. Ajá, ¿cómo no? Sí, adelante. No, Rafael, no te escuchas. Activa tu micro. Ya, pensé que lo había activado, gracias. No, de hecho, uno de los teóricos que ahí menciona, Alfred Binet, él hizo muchas pruebas en Estados Unidos, en el área militar, a través del Sí. lenguaje verbal y no verbal, establecía quiénes sí participaban o no participaban para
las contiendas militares o determinados puestos jerárquicos. De ahí se desprende una de las pruebas de inicio psicométricas, el Binet. Claro, así es, ¿verdad? Y también tiene que ver con esta personalidad, ¿verdad? De cada uno de esos soldados que iban a participar, incluso venían, ¿no? Entonces, ¿cómo hace también estudios importantes sobre la memoria? Porque la memoria se va degradando conforme va pasando el tiempo. Ajá, y pues nuestro sistema nervioso central, ¿verdad? Y donde tenemos por ahí ubicada la memoria, pues va llenando esos huecos donde a veces nos quedan algunas lagunas y entonces va llenando ese hueco. Entonces, por eso es tan importante, pues, que la víctima, por ejemplo, ver los tiempos en los que la víctima presenta su denuncia, ver también todo el contexto, porque hay víctimas que nos hemos encontrado cuando yo estuve trabajando en la Fiscalía General del Estado y nos encontramos con víctimas que no denunciaban hasta después de una semana, de meses o hasta después de años. Y esta parte es bien importante porque la percepción que tiene la víctima sobre el hecho victimizante, de alguna manera, va cambiando, se va degradando. No quiere decir que sea mentira, ajá, o no quiere decir que no hayan pasado así las cosas, sino que, pues, nuestra memoria se va degradando conforme pasan las horas, pasan los días y entonces va llenando huecos. Ajá. Y también depende del desarrollo evolutivo en la que esté esa víctima o en la etapa del desarrollo que esté esa víctima, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo cuando nosotros atendemos a un menor de 7 años que cuando atendemos a un adolescente o a un adulto, ¿verdad? Por ejemplo, el menor de 6 años o de 7 años, y si él dice o se le pregunta acerca, en función o en relación acerca de los tocamientos, pues para ese menor, de acuerdo a su desarrollo evolutivo, tocar significa esto, ¿sí? Sea, a lo mejor para el adulto, ajá, de acuerdo a su desarrollo evolutivo y cognitivo, pues significa otra cosa. Entonces sí tenemos que tener muy en consideración en qué etapa del desarrollo está esa persona, esa víctima que yo estoy atendiendo. Ajá, un menor, por ejemplo, de 4 años no puede posicionar días, no puede posicionar tiempos. Ajá, incluso hubo un caso hace poco, no recuerdo en qué estado fue, que el juez determina que carece de hechos probables, puesto que la menor de 4 años, creo que tenía 4 años, no había comentado o no había declarado pues el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo y la hora. Entonces, estamos de acuerdo que el desarrollo evolutivo de una menor o de un menor de 4 años, pues no tiene esa capacidad de posicionarse en que si fue lunes, que si fue viernes, que si fue a las 5, que si fue a las 10 de la noche, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos sí posicionarlo nosotros como en esta experticia técnica que tenemos? ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué piensan? ¿Cómo sí podemos demostrarle al juzgado que sí tiene que sí tiene esa capacidad el niño?
en esta psicología del testimonio. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Cómo yo sí podría demostrarle al juez que lo que está diciendo el niño es específico, concreto y correcto? Rafael. Una de las aportaciones pues pueden ser los mismos peritajes psicológicos. Precisamente el taller es una muestra de ello. Se hace la valoración necesaria, el peritaje necesario con la menor, las pruebas psicométricas o también a través de la psicoterapia de juego, la arteterapia, todos los elementos que un perito en psicología o en alguna área de esta naturaleza y en conjunto con el área jurídica, pues contribuyen a establecer conclusiones iniciales y posteriores afirmativas. Así es. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Psicóloga y comunicóloga. Ninfa. Adelante, Ninfa. Ninfa. ¿Sí me escuchan? Sí, Hola. adelante. Perfecto. Bueno, no soy abogada, pero creo que el psicólogo se debe basar sobre todo en las etapas del desarrollo del menor, para saber qué es capaz de decir y de no decir. Igual que decía el compañero, pues los test psicométricos, también los proyectivos, que yo creo que dan mucha información, pero no solamente basarse en eso, sino en el criterio que tiene uno ya como psicólogo, ver todas las cosas y todo el contexto. Creo que eso sí se basa en una metodología y se puede ser evidencia, vaya, en algo. Exacto, claro, claro que sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Y Cristóbal por ahí? Sí, buenas tardes. Bueno, evidentemente tomando en cuenta la edad que debe tener el niño. Cuando son muy pequeños, pues no tienen conceptos abstractos, apenas los están construyendo, entonces no hay como un concepto de temporalidad como hora, día, semana, mes o año. Pero sí puede haber como referencias a eventos que ellos conocen, como su cumpleaños, la Navidad, o la salida a algún lado que se hace en una determinada temporada del año, que son las vacaciones. Y a partir de eso podemos demostrar que, pues bueno, sí existe una temporalidad, pero no como un concepto abstracto en el niño. Exacto. Muy bien dicho. Cristóbal, excelente tu aportación. ¿Cómo podemos, los niños de 4 años difícilmente nos van a decir que fue el viernes, que fue el lunes, que fue y luego confunden también, dicen mañana para decir ayer, ¿sí? Y confunden también los días. Entonces, y no es que esté equivocado, sino que su desarrollo cognitivo está correcto, porque no reconocen todavía lo abstracto, como decía Cristóbal, ¿verdad? No podemos pedirle al niño que nos posicione así de esa forma. Ajá, pero sí podemos pedirle al niño, por ejemplo, que nos diga si fue si tuvo los honores a la bandera. Ajá, en el jardín de niños, que ya debe de estar en el jardín de niños a los 4 años. Sí, fue a la escuela para decir, fue de lunes a viernes. Y luego, si tuvieron los honores a la bandera, fue el lunes. Si fue el festejo del Día de la Mami, antes o después del festejo del Día de la Mami, ¿sí? Del día de Santa Claus, de el día de su cumpleaños, como decía Cristóbal, ¿verdad? Si fue antes o después del almuerzo. Y más o menos nosotros con la entrevista a los papás vamos a saber a qué hora generalmente almuerza, a qué hora generalmente come, a qué hora generalmente cena, a qué hora generalmente se baña, ¿sí? Entonces,
teniendo esos elementos, ya tenemos suficiente información, ¿sí? Porque, por ejemplo, se encuentra en esa etapa del desarrollo evolutivo y cognitivo que nos habla Jean Piaget, que es uno él ha estudiado mucho el desarrollo cognitivo y se le reconocen a él los diferentes estadios, ¿verdad? Entonces, él explica perfectamente cada uno de los estadios con su edad y sus características. Entonces, a esa edad todavía los niños tienen un pensamiento mágico y simbólico y pueden mezclar la fantasía con la realidad. Nosotros, y no quiere decir que esté diciendo mentira, sino que nosotros vamos a posicionarlo en ese evento que le pasó, ¿no? Y entonces también tienen pues la capacidad para reconocer eventos cercanos que fueron significativamente emocionales para ellos, pueden recordarlos, no pueden recordar la fecha o no pueden recordar el día, pero ese evento sí lo pueden recordar. Y un niño que no ha tenido una experiencia de esa naturaleza, no sé, por ejemplo, violencia, abuso sexual, difícilmente nos va a dar o nos va a vertir información de ese tipo. Pero cuando el niño ha tenido esa experiencia emocionalmente significativa para él, claro que la va a recordar, ¿sí? Puede relatar hechos, o sea, lo puede relatar de manera muy breve, ¿sí? Recordar esos hechos breves y concretos. Nos vamos a encontrar con que tiene una poca secuencia temporal y causal. Eso no quiere decir que esté diciendo una mentira. Sí tiene dificultad para ubicar, ¿verdad? Esos hechos en el tiempo, como ayer, como hace mucho, como mañana, como dentro de una semana, ¿no? O algunos lugares específicos, pero cómo lo pudiéramos reposicionar, por ejemplo, con algún lugar específico? ¿Qué podríamos preguntarle? ¿Qué podríamos preguntar para reposicionarlo en el lugar específico? Sí, adelante, Ninfa. Que si iba a la escuela en ese momento, por ejemplo, o si iba al kinder, o en qué casa estaba, si de la tía, de la abuela, más o menos para ver en qué tiempos, checar con la familia, porque también la familia me imagino que son informantes, no nada más el niño. Cuando fue con la familia checas vaya el tiempo en que estuvo, o en la escuela, en qué año estabas, por ejemplo. Exacto. Por ejemplo, Ninfa dijo algo bien específico. Si estaba en la escuela, ¿cómo me voy a dar cuenta si estaba en la escuela? Si estaba haciendo actividades o si estaba haciendo trabajos de la escuela. Algo también le tenemos que decir palabras que a él le suenen muy familiares, muy familiares. Los niños de 4 años dicen alrededor, más o menos ya tienen como muy bien definidas entre 1500 y 1600 palabras, pero tienen que ser muy familiares para él. Sí, adelante, Cristóbal. Sí, en ocasiones, en el caso del discurso de los niños muy pequeños, siempre hay que tomar en cuenta que ellos van sale como esto que se llama el golpe de recuerdo. O sea, aparece como un elemento y de ahí a veces como que se van a otra cosa y empiezan como a enfocarse en algo que ya no tiene que ver con lo que estamos preguntando. Pero bueno, siempre hay que hacer como referencia, sobre todo en lugares y tiempos,
justamente cosas que tienen que ver con su cotidianidad, o sea, si ya había desayunado o si era la hora de la comida. A veces te dicen, bueno, es que fui a casa de mi tía y me dio frijolitos, ¿no? O sea, bueno, ya podemos como más o menos orientarnos en qué hora era. Algunos de ellos tienden como a querer dibujarlo, ¿no? O sea, quieren una hoja, empiezan a dibujar el parque que está cerca, el señor que vende algodones, o sea, cosas que para ellos son como significativas para que nos den como una idea de, bueno, entonces está hablando de que está en el parque, o de que estaba en la escuela, o de que estaba yendo a casa de alguien, y así. Así es. Ajá, excelente, sí, muy bien. Evitar preguntarle al niño, ¿por qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Sí? ¿Cómo lo ves tú? No, siempre hay que, con los niños pequeños, hay que utilizar, ¿y qué más? ¿Y qué más pasó? Y luego, ¿y qué más? Y entonces, aunque suene muy trivial, y sí es cierto lo que nos comenta ahorita Cristóbal, por eso los niños pequeños, sí hay escalas, que vamos a ir viendo, algunas de las escalas, por ahí les voy a mandar 2 escalas que tengo, que a mí en lo personal me han sido de mucha utilidad. Pero a través del juego diagnóstico, a través del dibujo libre, ajá, entonces ellos pueden estar como dibujando por ahí y nosotros a través de ese dibujo pues irle preguntando, ¿verdad? Entonces, y que no sea confusa evitar, ¿verdad? Que sea confusa esa pregunta. Em, los niños sí entienden preguntas como muy cerradas o de opinión limitada como si fue antes o después, ¿sí? Por eso es importante preguntarle, si fue antes o después del almuerzo, ¿sí? O del desayuno, o de la comida, o de la cena, o de la merienda, porque hay niños que también tienen su merienda, ¿verdad? No todos, pero sí, tienen su merienda. Hay niños que hacen siesta también, pero eso no lo va a vertir los papás, esa información, y luego ya nosotros pues con el niño podemos hacerle estas preguntas, ¿verdad? Yo creo que es importante siempre considerar las necesidades cuando estemos con un menor, con un niño o niña, considerar las necesidades de ese niño, de esa niña y también siempre verificar en qué desarrollo evolutivo está, en qué desarrollo cognitivo se encuentra. Eso a nosotros nos va a dar muchísima luz para poder nosotros hacer ese planteamiento de esas preguntas, sin ser tan intrusivos con el niño. También hay algo bien importante. A veces nosotros nos desesperamos porque queremos que nos contesten los niños. Entonces, cuando el niño se queda callado, no es porque no nos quiera contestar, es porque está todavía como en ese proceso de sí lo voy a comentar, es una persona que no es de mi familia, lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Entonces, esperar los silencios, aunque nos cueste de repente, pues trabajo, ¿verdad? O desesperación ahí, sí es importante respetar ese silencio porque no podemos apresurar el desarrollo del niño o la respuesta del niño, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí tenemos que considerar esos aspectos bien importantes. Ajá, hay pruebas proyectivas que sí nos los permiten los juzgadores cuando los niños son pequeños, ¿sí? Algunas pruebas proyectivas nos pueden apoyar o pueden apuntalar nuestro peritaje. Hay escalas también que son importantes, que por ahí les digo que les voy a mandar dos escalas que nos pueden ser de utilidad. Uno mide depresión infantil y el otro mide ansiedad. Entonces,
sí son esas consideraciones, ¿verdad? Hablando sobre, pues, la veracidad del testimonio, ¿no? Y la memoria, en este caso, de niños, niñas, ¿verdad? Siguiendo con esa historia, más adelante vamos a ir viendo un caso interesante. También la doctora Loftus habla acerca de la psicología del testimonio y ahora sí le da como ese valor o esa importancia en los peritajes psicológicos, más en los casos penales y de la familia. Fíjense que luego nos encontramos con interferencias parentales. Ahorita yo tengo un caso que lo acabo de recibir donde la señora pone la denuncia al esposo. Entonces, el esposo está ahorita fuera estaba hasta ayer que me habla la señora, pero estaba fuera de la casa, ya tenía como 3 semanas fuera de la casa porque ella lo denunció, porque la golpeó, le dio una patada en la espalda, a la altura de la cintura. Entonces dice, me sofocó tanto que no, o sea, no podía respirar. Y entonces como que esa fue la última golpiza que yo le aguanté. Tienen 6 años y dice de matrimonio y dice que el primer mes nada más estuvieron bien y luego ya no. Ella tiene una hija mayor, no digo, no mayor de edad, sino una niña como de 8 o 9 años, y luego tuvo unas gemelitas. Sí, gemelitas. Las gemelitas tienen como unos 6 años, 5 años más o menos. Entonces dice que una de ellas está muy apegada con el señor. Entonces, va y pone la denuncia, le pone una medida cautelar, el señor sale y dentro de esas medidas cautelares, pues le dicen que él tiene que ir pues a terapia psicológica, ¿verdad? Para que haga el cambio. La niña mayor, que no es hija del señor, pero él la registra como hija de él. Entonces, ahorita hay mucha situación, hay mucho problema, porque la niña mayor está diciendo, ¿verdad? Eso hace una semana que nos vierte esa información, pues que ella ha visto como su papá, porque pues le dice papá, ella tenía creo que 3 años, algo así, cuando 3 años cuando se juntaron o se casaron. Total estaba pequeña, ¿verdad? Entonces, ella dice que ha visto a su papá, cómo la golpea, cómo empuja a su mamá, pero ahorita está diciendo que ella también ha recibido mucho maltrato por parte del señor. El señor dice, yo nunca, o sea, aunque no sea mi hija, pero sí la considero como mi hija, yo nunca le he puesto una mano encima, o sea, nunca, sí la regaño y a ella y a las gemelitas, pero entonces ahí entró ahorita el PRONIF y no le están permitiendo que tenga la visita con las niñas, ¿verdad? De momento. Eso fue la semana pasada, entonces la señora me habla precisamente ayer en la tarde y cuando había quedado en un acuerdo y entonces dice ella que el señor se quedó el sábado en la noche, que se quedó ahí en su casa. Entonces dice, pero yo le encuentro varios mensajes en la madrugada para amanecer hoy domingo y entonces donde está hablando muy mal de mí con su hermano y con un cuñado o con su hermana, algo así, total, que está hablando muy mal de mí y a ellos le están diciendo pues que no se deje, que me quiero quedar con la casa y entonces que me recorten el dinero. Y entonces dice la señora, yo lo que tengo pensado es que el día de hoy iba a ir a poner una denuncia por maltrato a sus hijas. Entonces, siguiendo esta línea, ¿verdad?
de la psicología del testimonio. Entonces, aquí a veces nos vamos a encontrar con estas interferencias parentales también, porque ya la violencia familiar, por la que la señora lo había denunciado inicialmente, ¿verdad? De que fue porque la violentó a ella, pues ya ahora también la niña, ella le está diciendo a la niña, pues toda esta situación, ¿no? O sea que pues la niña también ha sido como agredida y como violentada por él. Entonces, aquí ya se está complicando esta situación, ¿verdad? De la familia. Entonces, para que nosotros hagamos nuestro trabajo técnico, pues es importante también esta área que es la psicología del testimonio, ¿no? Y que si nos fijamos, nos es de mucha utilidad ahorita y es reciente, precisamente se está empleando en los peritajes psicológicos por estas interferencias parentales, ¿sí? Porque quizás el enojo de la señora, digo, claro que a ella se le validó su calidad de víctima, obviamente, pero quizás pues en ese enojo, pues entonces hay una interferencia parental, con las hijas hacia el señor, ¿verdad? Entonces, ya se entraría con esta área de la psicología del testimonio para, ahora sí, pues la elaboración de esos peritajes. Entonces, ahorita la situación actual, ¿verdad? Que se tiene en Latinoamérica, pues es esa consolidación, ¿no? Como una disciplina profesional, con normativas, con una formación específica, con un marco legal, y donde hay ese reconocimiento del psicólogo forense, pues como perito oficial o perito de parte, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que es importante si nos estamos especializando, ya sea en psicología forense, en psicología jurídica, en psicología del testimonio, sí es importante pues tener como este panorama y bueno, a ver, qué es lo que se va a hacer, ¿verdad? Y yo creo que una muestra de que queremos hacer como las cosas bien hechas y queremos dar un servicio de calidad, pues un ejemplo es que ustedes estén aquí, ¿verdad? Entonces, yo creo que es bien, bien importante que cada uno pues esté como en este tenor, ¿verdad? De dar un buen servicio de calidad y también yo voy a hacer mi evaluación, yo voy a hacer mi peritaje, voy a hacer mi función técnica, ¿no? Voy a hacer con ese rigor científico, ¿verdad? Con esa metodología. Entonces, yo creo que es importante tener como todo el contexto. Yo les decía, con el ejemplo de esta señora, luego ya me dice, ayer en la tarde, noche más o menos me habla y me dice, pues es que se quedó en la casa, ¿verdad? Entonces tenía una medida cautelar y le digo, a ver, ¿cómo es que se queda en su casa? No, pues es que pues sí, yo le permití, pero ya no quiero. Entonces yo voy a considerar o nuevamente esa medida cautelar ahí está. Aquí tenemos abogados. A ver, yo sí quisiera que me explicaran nuestros abogados que tenemos ahorita en este taller. Cuando pasa esto, ¿qué sucede con esa medida cautelar que ella había interpuesto a través de su abogada? Alguno de Maestra, nuestros... se suspende la medida porque ella la está violando. La fracturó, ¿verdad? Claro. Ella la Es- fracturó, entonces yo le decía anoche, lo que pasa que me habló muy desesperada, porque el señor empezó, uno de los problemas principales es la tomada que tiene el señor, ¿verdad? Que cada vez que se alcoholiza, dice, cada vez que se alcoholizaba es unas
friegas que me metía, ¿verdad? Pero fue como intensificándose, ¿sí? O sea, de primero empujones y ustedes saben que de acuerdo a Leonor Walker, ¿verdad? Que da el ciclo de la violencia, pues así se va dando, ¿verdad? La acumulación de la tensión, luego la explosión de la tensión y luego pues la luna de miel, el perdón, el voy a cambiar y nuevamente. Y así se va dando, pero fíjense cómo habían hecho de alguna manera él con sus abogados y ante el centro de empoderamiento que iba a entrar en ese proceso, ¿verdad? Porque le ponen esa medida cautelar y entonces le dicen que el centro de empoderamiento le dicen a ella, es importante ya sea que vaya, que venga con nosotros a atención psicológica o que busque por fuera. Entonces ella dice, no, pues yo busco igual por fuera, ¿verdad? Entonces, ella fue, no sé, la recomendaron conmigo, digo, no para hacerle la evaluación psicológica, sino para atención psicológica. Entonces también yo le decía a la señora, a ver, usted necesita ahorita ya dilucidar o yo hago una cosa, o sea, yo tomo el rol de como terapeuta o tomo el rol como evaluadora. Usted dígame, porque los dos yo no los puedo hacer. Entonces usted considere qué es lo prioritario ahorita para usted, qué va a hacer. Y entonces ella decía, no, yo, yo quiero que me dé atención psicológica. Ok, perfecto. Entonces, digo, no puedo hacer la evaluación, ¿verdad? Entonces tendría que ser otro colega que haría la evaluación. Entonces al señor le imponen esa medida cautelar y entonces la próxima sesión era el siguiente sábado, 25, algo así. Con la sesión de la semana pasada, ella tenía apenas 2 sesiones de haber ido a atención psicológica. Entonces, ella estaba muy segura, muy convencida de que no, yo quiero hacer mi proceso y quiero que se le dé seguimiento a mi proceso legal y no quiero que se quede en la casa, ya no quiero que vaya, ya no quiero que me esté molestando y bueno, ok. Pero luego, pues yo ya la vi la semana pasada y esta semana, pues ya no la vi, ya la veía hasta el día 25. Entonces, anoche que me habla, ya en la tarde noche más o menos, y me dice eso, entonces le digo, a ver, le digo, pues aquí ya fracturó la medida cautelar. Entonces ella me decía, pero si no sabe la autoridad, si, o sea, no saben, porque yo no les dije que él ya se había quedado aquí, yo no, pero en algún momento él lo va a comentar o su abogado lo va a comentar. Entonces ahí ya, a ver, al abogado que me contestó, a la abogada que me contestó, ahí ya se suspende la medida cautelar. Perdón. Sí, porque ella está violando lo que le están imponiendo las autoridades en su medida cautelar. Ahora, ella a lo mejor probablemente ya estaba leccionando por parte de sus abogados y mañosamente fue y se metió, la convenció. Porque desgraciadamente cuando pasan estas situaciones, lo digo por experiencia personal, se Sí. vuelve un círculo vicioso muy fuerte de una codependencia que es, creo que peor que las drogas. A mí me pasó, maestra. Es algo muy desagradable, aunque no me da vergüenza decirlo, lo expreso para que sea de viva voz para experiencia de otras personas y de profesionales que están aquí para que sepan manejar sus casos. Yo viví mucha violencia y mi exmarido era psicólogo. Entonces, pues, él tomó todas las armas, pues, para fracturar de alguna manera horriblemente la familia, ¿no? Entonces, pues yo era abogado, pero no estaba preparada para las relaciones humanas. Entonces, ahí sí, yo digo que es algo muy, no sé, no alcancé a escuchar porque no tenía internet, sobre la violencia que está causando sobre las menores,
No sé si usted las está viendo, porque ahí sí usted puede interrumpir el derecho de privacidad, porque si están en peligro, usted tiene que dar aviso, Claro. porque Ujú. ella tiene que cumplir lo que están, o sea, si ella está demandando que él está con violencia hacia las menores y está hacia violencia hacia ella misma, entonces ella está peligrando porque el grado de alcohol o drogas, ¿no? Todo lo que se relacione ahí con su pareja, su esposo, están en un grave peligro. Entonces yo creo que sí ahí, usted como profesionista, psicóloga, perito en la materia, sí tiene que ponerle las cartas sobre la mesa y decirle, a ver, a ti te están mandando aquí para que yo te dé el servicio, no obstante que tú estás manifestando, que pues es que la autoridad no sabe, es un rol psiquiátrico que juega uno tan horrible cuando está uno en esa situación, que se vuelven tan hábiles esas personas para poder envolvernos y manipular de cierta forma y volver a caer, porque aquí a ella, él está permitiendo esta situación, una, está violando lo que ella fue a denunciar. Dos, si está él también con violencia hacia las menores, entonces ahí está en un peligro. Ahí yo creo, considero con todo respeto, no sé, su forma de proceder, que sí tiene que hablar con ella y decirle, mira, ¿sabes qué? Yo como profesionista, aquí estás jugando un papel muy peligroso. ¿Por qué? Una de dos. O sea, pues de que tiene codependencia la tiene, porque ya lo aceptó, ¿verdad? Pero sí estás en el peligro de que vaya a violentar más a tus hijas, entonces me vas a poner en la disyuntiva de que yo tengo que anunciar estos hechos a la Procuraduría del Menor o al Instituto de la Mujer donde pusiste tu denuncia, porque yo tengo que preservar los derechos. Tú ya eres una adulta, estás enferma mental también, porque pues eso es lo que hace tanta violencia, ¿verdad? Pero Sí. definitivamente contestando su pregunta, perdón que me extendí, sí violó. Y esos pueden ser armas a que no le vayan a hacer una vinculación al tipo a la hora de que lleguen a la audiencia, porque va a decir, mira, aquí tengo fotos tal fecha, capturas, audios, no sé, porque son muy sagaces y no la van a proteger. Van a decir, bueno, esta señora está jugando, pero pues realmente también ella está enferma, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien, Carmen, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias, Carmen, y Gracias gracias a por ti. compartirnos esta experiencia con nosotros. La verdad, mis respetos. Yo te agradezco mucho tu participación. Y fíjate que en este caso, yo digo, ella tiene pues casi 6 años que está viviendo violencia. Ajá, entonces, y que no ha salido de esa violencia, pero cuando la persona sufre una violencia sistemática, pues se va teniendo por ahí y se va conformando como este síndrome, ¿no? De la mujer maltratada, ¿sí? Y también del estado de indefensión aprendida. Ella estudió, no sé si pedagogía o licenciado en educación, algo así, para maestra, pues. Y él le dio la carrera, ¿verdad? Porque ella se dedica al hogar. Entonces ella dice, él no quiso que yo trabajara, siempre quiso que me dedicara al hogar, a la educación de las niñas, y entonces pues no tengo dónde ir. La primera, ahora de esta última vez que yo lo denuncié, los primeros días yo me fui a casa de mi hermana, pero mi hermana está viviendo en una casa de Infonavit y tengo, no sé si 3 sobrinos, algo así, 3 hijos de la hermana,
y entonces me acomodó en una de las recámaras de uno de los niños y el niño se fue a la recámara de su hermana, pero luego ya pasaron 2, 3 días y la hermana le dijo, oye, ¿sabes qué? Necesito ya que tú resuelvas tu situación, porque ya no te puedo dar más alojamiento, o sea, ya no sé si habían pasado algunos días, 3, 4 días. Y entonces dice, en esos días, mi abogada le dice que, pues, para que las niñas estén más cómodas, más, pues, que se salga de la casa y ya, pues, yo entro, ¿verdad? Y que ese puede ser como una acción de buena voluntad, de cambio y demás, y entonces pues ya, él decide salirse después de una semana, creo, y ella se regresa a su casa. Entonces, ella estaba, le estaba pasando una cantidad X, ¿verdad? Por semana, y entonces dice, ahora yo me estoy viendo muy presionada porque de que él me estaba pasando, no sé, 7,000 pesos, pues ahorita me está pasando 1,000 por semana. Y entonces, pues eso tampoco no me alcanza, ¿no? Y entonces estuvimos viendo como esas metas y esos objetivos, ¿verdad? Que necesita hacer, dónde quiere llegar dentro de ese cambio que ella inicialmente dijo que quería hacer. Pero si nos damos cuenta, ella está metida en ese ciclo de violencia, ¿no? Y está metida en ese ciclo de violencia y tiene ese síndrome de la mujer maltratada porque, pues, recibe violencia física, violencia psicológica, ¿no? Y entonces, lo que nos dice Leonor Walker, que yo les comentaba hace un momento, pues habla en estas fases que ella definitivamente, pues las ha vivido una y otra vez, ¿verdad? Que es la fase como de acumulación de la atención, ¿no? En donde hay discusiones, hay celos, hay aislamiento, porque ella decía, yo le comentaba, bueno, y cuando hay esas peleas, ¿qué pasa? No, pues le dejo de hablar. Le he dejado de hablar hasta por 15 días, ¿no? Yo le cocino lo más rico que él pueda de sus platillos, así como que son más ricos para él, yo se los cocino, ¿verdad? Entonces ahí hablamos también que está presente, pues, el complacer al otro, ¿no? Para evitar ese conflicto. Ya tenemos ese enmudecimiento, ese aislamiento, ¿no? Y eso al final de cuentas va provocando pues esa ansiedad y esa sensación también como de vacío, de no saber, o sea, si hablo, no hablo, ¿no? Y entonces viene como hay una acumulación, porque ya no sé si hablar y qué hablar, o si no hablar, o quedarme callada, o ser como muy, complaciente, pues ya ahí se va acumulando la atención. Y luego, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Que viene la agresión o viene la explosión. Y vienen los gritos, y vienen los empujones, y vienen los golpes, y viene pues esa agresión. Y la víctima experimenta miedo, experimenta confusión. Acuérdense que también una víctima que está viviendo violencia sistemática, ¿no? En este caso, como ella, desde pues que ya tiene prácticamente 5 años, 11 meses viviendo violencia sistemática, cuando hay mucho estrés en la persona y cuando se genera este miedo, ¿no? O experimenta este miedo, esta confusión, nuestro cerebro suelta el cortisol. Ajá. Y el cortisol genera, que es una sustancia bioquímica, ¿no? Que se suelta por el enojo, por el miedo, por la frustración, y suelta el cortisol en el organismo y nos impregna. Y entonces, pues estamos como hipervigilantes, como alertas, como con esa tensión, como con nerviosismo,
no podemos conciliar el sueño. ¿Sí me explico? Y el cortisol genera deficiencias en diferentes órganos de nuestro cuerpo. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Es como si le inyectáramos a nuestro organismo amoníaco. Es un veneno. Y los estudiosos de las neurociencias dicen que el cortisol se desintoxica el organismo después de 24 48 horas. Y si esa señora o esa persona está viviendo violencia sistemática, ¿cuándo se le va a quitar ese cortisol? ¿Cuándo se va a desintoxicar? ¿No? Y entonces viene esa explosión de la agresión y donde hay violencia física, daño psicológico intenso, ¿no? Y luego, ¿qué pasa con el agresor? Entonces, imagínense, dice que esta última vez que la golpeó, le dio una patada a la altura de la cintura. Entonces, dice, me sofocó tanto, o sea, que me doblegué, porque no podía respirar. Entonces, me golpeó con el puño cerrado. Entonces, ya no le iba a aguantar, ¿no? Pero pasa luego la denuncia. ¿Y qué pasa con el agresor? Pues el agresor pues está como en esa fase de arrepentimiento, ¿no? Y entonces está con esa cruda moral, promete cambiar, se muestra más cariñoso, entonces pide, a lo mejor anteriormente no tenía tiempo para las niñas, ahora tiene mucho tiempo para las niñas, y entonces en este caso la víctima le cree que se va a generar ese cambio, ¿verdad? Y que, pues como se va como a restablecer todo, ¿no? Y él dice, sí, ya me dijo que sí, ya me dijo que va a ir a terapia, ya me dijo que va a cambiar, ya me dijo que nos va a dar más tiempo, que primero vamos a ser nosotros prioridad antes que su familia. Ella comentaba también, dice, a mí me molesta que vaya a la casa de sus papás, pero su papá, yo entiendo que está enfermo, que sea un señor grande, pero ¿por qué primero estamos nosotros y nunca nos ha puesto como prioridad? Entonces el agresor, ¿qué es lo que hace? No, pues ya voy a dar más tiempo acá, yo prometo cambiar, y entonces, pero es restaurar temporalmente, ¿no? La relación. ¿Y qué es lo que vuelve a pasar? Como ayer que yo les decía, que me habló y dice, encontré varios mensajes muy fuertes para mí, porque donde habla cosas muy feas de mí, donde su hermana, creo su hermana o su hermano, algo así, dice que yo soy quién sabe qué, que quién sabe cuánto y que me quiero quedar con la casa y que no me la suelte y que tampoco el dinero, y el cuñado le dice, y entonces pues él dice que sí, que tienen toda la razón y que él nada más estaba esperando pues a que regresara a la casa ahí conmigo, y ahora pues ya no se va a salir. Entonces nos damos cuenta que sigue igual o peor, ¿sí? Y que va a ser peor para la víctima a la siguiente vez. Ajá. Porque la violencia, el espiral de la violencia siempre es hacia arriba, nunca es hacia abajo. Porque a veces me dicen en las diferentes capacitaciones, habla mucho de la mujer, porque las estadísticas nos marcan que es más alto el índice de las mujeres violentadas que de los hombres. No quiere decir que no haya hombres que sufren violencia, pero eso nos marca la estadística. El hombre también sufre este ciclo de la violencia, ¿sí? Igualito. Y no igualito, yo creo, que lo sufre todavía más fuerte que la mujer.
porque aparte está esta estigmatización social, ¿no? Que como un hombre, pues, que es el proveedor, y como un hombre pues, se va a quejar, hombre, pues ¿cómo? Pues sí, ¿no? Si tiene todas las herramientas y la verdad es que yo considero que es todavía más difícil para el hombre la violencia en él que en la mujer, porque el círculo del hombre está más limitado, ¿sí? Porque la red de apoyo del hombre está más limitada. Pero no quiere decir que no sea víctima o que no pueda llegar a ser víctima de violencia por la pareja. Muy bien, entonces aquí nos habla, para concluir lo del caso, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se refuerza, se está reforzando esas conductas desadaptativas y se está reforzando esa violencia sistemática, porque ella al aceptarlo, ¿qué le está diciendo? Está bien, no hay bronca, yo ya te perdoné esos golpes que me diste, esa patada que me diste en la espalda, ¿no? Le está reforzando esa conducta violenta que está teniendo ese sujeto. Y entonces eso va a ayudar a restituir de forma adaptativa su sistema familiar. Difícilmente, ¿verdad? Difícilmente. Se tiene que hacer mucho trabajo con ella, mucho trabajo con las niñas también, y él pues tiene que buscar ese apoyo, esa ayuda que necesita, ¿verdad? Dice aquí, Cristina nos dice, y en esa complacencia también se observa un mecanismo de recompensa. Muy bien, ¿sí? Psicofisiológico, uno de los riesgos más preocupantes que la víctima no reconoce es que cada evento puede poner en riesgo su vida. Sí, porque a la siguiente vez que él le dé una golpiza, ¿qué es lo que va a pasar? No nada más se va a llevar una patada o se va a llevar un trancazo, ¿verdad? Puede llevarse hasta un apuñalamiento. Puede llevarse hasta no sé qué, la asfixia. Ajá. Entonces, sí, yo creo que tendríamos que hacer mucho trabajo porque a veces, pues, la víctima minimiza esas acciones tan brutales que se tienen en contra de ella. Ajá. Y pues por diferentes factores lo va justificando, lo va minimizando. Entonces sí tenemos por ahí pues una labor bastante ardua para trabajar con las víctimas. Y bueno, pues siguiendo ese taller, los campos de acción de la psicología, vamos a ver, dice otra, Guadalupe dice, sin duda debe tener un acompañamiento psicológico para salir exacto del ciclo de la violencia e independientemente de eso, continuar con el proceso penal, porque cada vez será más grave los daños que causen. Así es definitivamente. Acuérdense que también está presente ¿qué? El alcohol. Y el alcohol en sangre, pues es un detonante a nivel cognitivo, o sea, a nivel de pensamiento, ¿verdad? Y empieza a tener pensamientos recurrentes, repetitivos, a nivel visual, a nivel auditivo, ¿no? Al nivel motor. Entonces, hay una alteración por el mismo alcohol, ¿sí? Y entonces, por eso muchas personas o muchas mujeres mueren o son víctimas mortales por sus parejas. Muy bien. Bueno, pues, ¿cuáles son los campos de acción de la psicología?
Tenemos por aquí que son diferentes campos de acción. Podemos trabajar en el ámbito penal, en lo que se refiere a imputabilidad, perfilación criminal, riesgo de reincidencia, psicopatologías relevantes, psicopatías, trastornos disociativos. Podemos trabajar también en el ámbito familiar, como guarda y custodia, evaluaciones de competencias parentales, interferencias parentales, evaluación de abuso sexual, físico, psicológico. En el ámbito civil, capacidad civil, daño psicológico, responsabilidad profesional, y en el ámbito penitenciario, tratamiento psicológico para las personas privadas de la libertad o evaluación del riesgo, y también pues hacer esos pronósticos, ¿verdad? Entonces aquí fíjense cómo es de importante pues toda la actuación que tenemos nosotros. ¿Y quién es el psicólogo forense y cuáles son sus funciones? Bueno, es un profesional de la psicología especializado en la aplicación de conocimientos pues al sistema legal, ¿verdad? Y actúa como perito o asesor técnico. Esos son los roles que tenemos. Nos pueden contratar como perito, ¿verdad? De parte, o como asesor técnico para abogados, para jueces, ¿no? Entonces, esta actuación puede ser ante los tribunales, fiscalías, juzgados o instituciones relacionadas con la justicia, brindando evaluaciones, diagnósticos, informes y testimonio, que va a contribuir pues a la toma de esas decisiones, ¿no? Nuestras funciones, es la valoración de imputabilidad, de evaluación del riesgo de la reincidencia en el ámbito penal, ¿verdad? La valoración del daño psicológico en víctimas, perfil criminológico o psicológico, intervención en procesos penitenciarios y la participación como testigo experto. Fíjense que aquí hubo un caso de una señora. Ella sale de su casa muy pequeña y sale de su casa muy pequeña porque la corre la mamá. Entonces ella tenía 14 años cuando le dice la mamá, pues ¿sabes qué? Como tú quieres calle, pues órale, a la calle. Y entonces ella, a los 14 años, pues ya se queda con una amiguita, se queda con otra amiguita y va pasando por ahí el tiempo, ¿no? Y entonces ella llega a una cantina y pide, perdón, para esto ya tenía como 15 años, y pide trabajo en esa cantina de mesería. Pero ¿qué pasa cuando alguien trabaja en una cantina? ¿Es nada más mesería? Porque puede haber un factor precipitante, ¿verdad? O sea, se facilita, ¿no? Hay un factor precipitante que no nada más trabaja en la cantina, sino que se va facilitando también, pues, los servicios de acompañante, otro tipo de servicios, y entonces, pues, ahí se va, ¿verdad? Entonces pasa, creo que 2 años más, 15, 16, 17, creo que sí, 17 años, y ella se encuentra ahí en la cantina. Iba frecuentemente un muchacho mayor que ella. Entonces le dice, vete conmigo y yo te voy a sacar de trabajar. Entonces, pues ella se enamora y le renuncia y se va con él. Pero él la lleva a una casa, como era una casa, hagan de cuenta, como tipo choricito,
¿verdad? Seguidos los cuartos. Entonces ella tenía 17, 18, 19, 20, 21, 22, como 23 o 24 años el muchacho. Y vivía con el hermano y con la esposa del hermano, la cuñada, ¿verdad? Entonces ella va y vive ahí. Y entonces, pues dice, bueno, pues aquí se va a quedar porque ya se vino conmigo. Y bueno, tiene una niña. Entonces ella empieza a trabajar en una maquiladora. Entonces ustedes saben que los tiempos de las maquiladoras son muy fuertes, muy pesados. Entonces la concuña le cuida a la niña. Para esto ya la niña tenía 3 años, 2 o 3 años, algo así. Entonces, cada vez que ella venía del trabajo, le decía, oye, pues es que se portó mal, es que aquí, es que allá, es que... Y vivían como en un poblado, o sea, no en la ciudad, sino como en un poblado chiquito, ¿no? Entonces, ella lo que hacía era sacar a la niña al patio. Entonces, en el patio había como un montón de tierra ahí. Y este lugar es muy caluroso y hay muchas hormigas, ¿no? Entonces, total que, pues la sacó una vez, la niña se tranquilizó y entonces pasa el tiempo y sigue los mismos problemas y la vuelve a sacar y le pone más tiempo ahí a la niña. Entonces, a la tercera vez que la saca, porque ya con eso se tranquilizaba la niña. A la tercera vez que la saca, le hicieron reacción los piquetes de las hormigas a la niña. Entonces empezó a convulsionar, pero ella no se dio cuenta. Entonces, ya cuando sale, la niña se está convulsionando. Entonces, se pega la niña con una piedra en la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues no le pueden hablar a la ambulancia porque vivían como en un pueblito, o sea, estaba como a, no sé, como a 30, 40 minutos de la ciudad. Entonces se la llevan, un vecino les da el apoyo, se la llevan. Cuando llega la unidad médica, la niña fallece. Ajá. Por el golpe, por pues, piquetes de las mordeduras de las hormigas, fallece. Resultados fallecerán. Entonces aquí, yo les pregunto, en este caso, en la función que nosotros tenemos en el ámbito penal, porque la estaban acusando de homicidio. ¿Qué evaluación vamos a hacer aquí para ella? ¿Qué consideraciones vamos a tener nosotros para hacerle esa valoración? Mi pregunta es, ¿ella quería que se muriera la niña? A ver. ¿Quién levantó la mano? Valeria, adelante. Buenas tardes. Hola, hola. Bueno, Adelante, adelante, Valeria. yo no he tenido así mucha experiencia porque, pues como le comenté, soy recién egresada. Sin embargo, hay un podcast que me gusta mucho escuchar, se llama Penitencia. Y dentro de él, bueno, la chica le pregunta a las personas privadas de la libertad em, sobre su historia de vida, es decir, su pasado. Entonces, lo que a mí me enseñaron en la universidad es que toda persona que comete delitos, bueno, tiene un porqué, ¿no? Entonces sería cuestionar pues en sí, la vida que tuvieron anteriormente, pues desde pequeños, que los llevó de tal forma a cometer tal, tales hechos o tal delito. Así es. Muy Ejemplo, puede bien. ser algún aspecto de violencia familiar
por ejemplo, algo, en este caso que dice que creció en una cantina, puede ser en situación de calle. Bueno, todos esos son antecedentes que perfilan pues su criminalidad de tal forma, su personalidad criminal. Sí, muy bien, excelente, porque le vamos a hacer aquí la valoración también del estado volitivo que tiene esa persona, pero también del antecedente. Vamos a ver qué antecedente tiene ella, ¿no? ¿Cuál es su desarrollo que ha tenido? Fíjense, yo les comentaba que su mamá la sacó de su casa muy pequeña. Entonces, ¿qué herramientas también tenía, no? Porque hay factores atenuantes y agravantes de la pena. Por aquí estarán los abogados que quisiera que me apoyaran con este caso. Adelante, Cristóbal. Bueno, en este caso no es como que directamente haya querido matarla, o sea, no es un homicidio, Exacto. pues. Más bien sería como una omisión de cuidados y si habría que tipificar algún delito. Y bueno, sí habría también que conocer como un poco como el contexto y entender un poco como la historia. Bueno, pero al final pues sí hubo como una omisión, o sea, que generó como la muerte de un niño. Claro, ella tenía recursos. ¿Qué creen ustedes con esta historia que les acabo de contar? Eso fue real, ¿eh? Ella tenía recursos para educar a esa niña, tenía recursos emocionales, tenía recursos, económicos, tenía, o sea, también tenemos que ver como todo el contexto, ¿verdad? Adelante, María. En relación a la niña, que su mamá tenía necesidad de irse a trabajar y la dejaba al cuidado de su cuñada, la responsable sería la cuñada porque era la garante de la niña. Y la señora, por su condición, no tendría culpa ni sería responsable de la muerte de la niña, porque hay un Ujú. excluyente a su favor. Sí, puede ser, pero acuérdate que ella fue la que la sacó, o sea, ella venía del trabajo y la concuña ya le estaba diciendo, oye, pero no sé, que Carito ya se hizo esto, no me hace caso porque y tiró esto y rompió esto otro, y ella entonces la agarra y la manda ya así como que, a ver, te me vas a quedar porque te portaste muy mal y no hiciste caso, te vas a quedar acá en el patio, ¿no? Entonces, en ese caso, como dice mi compañero, sí hay un deber de cuidado y sería culpa y sería comisión por omisión, porque ella está omitiendo, es la garante y le está exponiendo. Sí. A Ajá, lo mejor no perfecto, tendría que ser responsable de homicidio calificado, pero sí hay un homicidio por su negligencia, aún su condición que haya tenido. No, exacto. eso no le excluye. Su Ajá, contexto no le excluye. Ella es la garante. sí, porque la ley califica la conducta, ¿verdad? Y si es Exacto. una, ajá, al final la ley es muy fría y califica una conducta, pero nosotros, entonces en esta parte de la evaluación psicológica, nosotros ya vamos a hacer esa valoración para poder también determinar de alguna manera si hay factor atenuante, si hubo factores atenuantes agravantes o, por ejemplo, en esta omisión de cuidados, pero ella será que también ha sido víctima de las situaciones. En el derecho penal, lo que se sanciona es el acto, no al autor. Entonces, sus atenuantes no nos servirían mucho. Claro, yo creo que en una cuestión de ver esa violencia o esas, ¿cómo se llama? Herramientas que ya no tenía, podría servir para que el juez pudiera tener una sentencia menos alta, pero no Exacto, significa que el acto pues sí está cometido y pues por omisión pues sí sería responsable. exacto, sí sería responsable, pero en realidad ella no tenía como esa capacidad de decir, pues si yo la pongo tanto tiempo con las hormigas y luego las hormigas le van a morder y luego va a ser alérgica, pues no tenía como esta conciencia, ¿no? Lo que quería, más bien dicho, era que la niña hiciera caso y como no había ese recurso, no tengo esos recursos para
hacer, ¿no? O establecer esas estrategias para que la niña, pues, no se haga caso, pues entonces eso me Aunque funcionó y actualmente lo vuelvo a creo hacer. que la Corte sí, en estos casos de cuando tenemos contextos de vulnerabilidad, sí ha sido muy benévolo, Así es. inclusive ha absuelto a las personas por esa condición que trae de violencia, ya una categoría vulnerable, ¿sí? Y transversal, porque son muchos factores, ¿no? Exacto. Que nos aumentan no voy a decir incapacidad, ¿no? Sino esa vulnerabilidad, ese grupo, ¿no? Exacto, y a través de ese perfil psicológico vamos a poder hacer esa valoración y le vamos a decir al juzgador cómo ha estado su historia de esta persona, ¿verdad? Y cuál ha sido si ha sido intencional o no también. Muy bien, adelante, Ninfa. Bueno, como bien lo decía, el ciclo de la violencia deja trauma. El trauma complejo apenas lo estamos estudiando aquí en México, y sí neurobiológicamente, no solamente emocional, sino biológicamente deja un rastro como la amígdala hiperactivada, como el cortisol de manera constante y sobre todo el área ejecutiva, los lóbulos son afectados y en una neuroimagen se puede revisar el trauma biológicamente. No sé si eso puede servir de evidencia porque el área ejecutiva pues se encarga de la toma de decisiones y está Claro. afectada. Así es, perfecto, así es, y queda como una huella anémica, este trauma. Entonces ella, fíjense, ella fue corrida por su mamá creo que les dije, a los 14 años, porque la mamá pensaba, o no sé, ¿verdad? Que digo, ella dice cuando se le entrevista, dice, es que mi mamá no quería que estuviera cerca de mi padrastro. O sea, mi padrastro siempre me trató muy bien, pero ella no quería. Entonces dijo, no sabes que tú a la calle, ¿te gusta la calle? Pues órale a la calle. Y la manda a la calle. Entonces ella ya se cría en la calle, pero todo lo que vivió con la mamá se queda como huella anémica, ¿no? En el sistema límbico también. Y entonces no hay recurso tampoco, no hay quien me debe de procurar, de apoyar, de proteger, no lo hace. Y entonces, ¿quién le enseña también? Porque acuérdense que aprende uno sobre la observación, es una forma también de aprendizaje, el apego, el afecto, también se van vinculando. Entonces no había ese vínculo, el vínculo está muy forzado. Entonces también todo esto tenemos que irlo valorando. Sí, si bien es cierto, como nuestros abogados nos acaban de decir, ¿verdad? La ley califica la conducta, ahí está, sí, no, ya no está la niña, murió, pero ¿qué pasa también? ¿Es homicidio, no sé, con todas las agravantes? Yo creo que no. ¿Ella quería que se muriera la niña? Yo creo que no. Pero no había alguien, no había una red de apoyo tampoco. El muchacho le promete una cosa y sale otra completamente diferente. Porque para empezar, yo les decía que la casa estaba como un choricito, ¿no? En un cuarto, pues era el de la cocina. El otro cuarto, ahí se quedaba su hermano y la cuñada y los niños de la señora, de la cuñada. Y en el otro cuarto estaba ella con la pareja y la niña. Y afuera, en el patio, tenían el baño. Afuera en el patio tenían una tarja ahí que lavaban los trastes, entonces las condiciones tampoco no eran óptimas, el trato con la pareja tampoco, no, o sea, salió de una violencia, entró a otra violencia cuando entró a trabajar a las cantinas, salió de esa violencia y entró a otra violencia al irse con la pareja, ¿no? Entonces,
pues también está este trauma y pues este estado de indefensión aprendida, ¿no? Que es aquel que, pues para donde yo me haga, me va a ir mal. O sea, hay una incomodidad y una dolencia psicológica. Si yo decido una cosa, me va mal, y si yo decido otra cosa, me va mal. Entonces, ella estaba en un estado de indefensión aprendida. Ujú. Entonces, tenemos que hacer como toda esta valoración, ¿verdad? Toda esta valoración. Y al final, pues el juez es el que va a determinar. Pero bueno, pues está muy interesante, ¿verdad? Está muy interesante. Ya se nos corrió el tiempo, son las 2:38. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo está quedando claro? Digan. Sí, maestra, gracias. Muy bien, bueno, pues yo les agradezco que se hayan conectado, que hayan sido muy puntuales. Muchas gracias, Ninfa. Y el día de mañana nos vemos, ¿cómo ve? Para seguirle. Y ahora sí, el día de mañana vamos a hacer una práctica. Vamos a empezar a practicar. Listo, maestra. Así es, mañana nos vamos a ver a la 1 de la tarde y todavía tenemos el día miércoles de igual manera. Para las personas que no pudieron ver la clase de manera completa o se les dificulta conectarse a esta hora, recuerden que hay una retransmisión que se va a llevar a cabo a las 7 de la noche. En un rato más les estaré compartiendo el enlace para que puedan ver la sesión. Y mañana nos estamos conectando a la 1 de la tarde, hora Ciudad de México, para la segunda sesión. Muchísimas gracias, María del Refugio, maestra María del Refugio, y gracias a todas las personas que nos están viendo todavía. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Provechito, provechito. Mañana nos vemos.